escuchan? Tienen sus micrófonos, por favor. Saber si pueden ver la pantalla. Sí, sí, se puede ver. Sí, se ve, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero, se ve. A modo de repaso, voy a retomar o voy a hacer de nuevo un dibujo sobre arranque de estrella triángulo, pero esta vez le vamos a agregar una dificultad, le vamos a hacer inversión de giro, vamos a aumentar. A esto lo voy a hacer junto a ustedes, es decir, van a ver cómo lo voy elaborando. Para quienes no les haya quedado claro, si pueden grábenlo por favor la clase para que les sirva de referencia. Quienes no hayan tenido la oportunidad hasta ahora de elaborar su propio circuito en CADESIMO. Bien, tengo el CADESIMO en esta ocasión. Estoy utilizando la 3.0, la tienen en el material del automatismo. Ahí pueden encontrar, en un principio empezamos con la 1.0. En este caso voy a usar la 3.0 por una razón. Voy a agregar PLC. Dice que alguien lo está grabando, gracias. Weimar, continúa. Levantó la mano, pecho, creo. Ok, bien, seguimos. Entonces, a modo de recapitular, vamos a armar de nuevo un circuito estrella triángulo y le vamos a agregar inversión de giro. Pero voy a agregar una diferencia. Si lo hacemos del método tradicional, la parte de control, como verán, involucra mucho, ¿no? Tendríamos que tener temporizadores, tendríamos que tener muchos contactores, a los cuales, o sea, las bobinas de los contactores que energizar, y la lógica para realizar esto se complica, ¿no? Tendremos un circuito muy complejo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser elaborar el circuito de potencia y les voy a explicar algo sobre PLC. Vamos a empezar vamos a hacer ese circuito, pero lo vamos la siguiente semana a programar con PLC. Hoy quiero dedicarme a hacer desde cero el circuito de potencia y luego voy a tratar de montar el PLC, y la programación, si da tiempo, la hacemos la siguiente semana. No creo alcance el tiempo. Bien, entonces por favor tomen atención, graben y empezamos. Pueden ver mi pantalla sin problema, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Déjenme hacer un pequeño ajuste. Bueno, ahí lo voy a dejar. Empezamos. Primero, como les dije, vamos a hacer la parte de potencia. Lo primero que necesitamos son las líneas de alimentación. Eso lo vemos aquí. Necesitamos 3 líneas y tierra, porque ya sabemos que eso es lo que energiza nuestro motor. Vamos a necesitar un disyuntor magnetotérmico que lo encontramos aquí. Un disyuntor magnetotérmico tripolar. Fíjense cómo no puedo saber exactamente dónde es donde tengo que dejarlo. ¿Se acuerdan que les hice que se hacía una configuración y aquí, digamos, visualizar hilo? Y cuando yo tenga uno de estos, perdón, no era ese, como les dije, en el mío está en, no, perdón, era línea auxiliar. Ahora sí. ¿Ven? Como ahora puedo ver exactamente a dónde está apuntando. Entonces lo voy a dejar ahí. Sigamos. ¿Qué tenemos después?
del contactor, perdón, del disyuntor magnetotérmico, un contactor tripolar. Relé. Es el contactor. Bien. Luego tenemos el relé térmico. El relé térmico lo encontramos en protecciones. Térmico. Un relé térmico. Y por último, el motor trifásico. Pero lo vamos a hacer, como les dije, estrella triángulo, vamos a buscar un motor trifásico con hasta 6 volneas. Ajá. Ahí. Entonces, vamos a poner esto un poco más allá. Se trata de un arranque triángulo e inversión de giro. Si va a haber inversión de giro, necesitamos otro contactor en paralelo con este. En su cuarto. Luego necesitamos otros 2 contacteros para hacer la conexión estrella-triángulo, ¿no? Para este lo vamos a hacer más o menos por aquí y otro por acá. Esto para la conexión estrella-triángulo. Bien, bueno, ya tenemos las líneas, ahora podemos, perdón, los elementos, ahora podemos cablear. Para cablear nos vamos a esto, 3, y empezamos. 1, vamos a hacer primero la línea principal. No se pasen, porque si se pasan no hace contacto y ahí no hay conexión, por lo tanto les va a fallar la simulación. Listo, de esa forma tenemos unido. Para que haya conexión, inversión de giro, ya saben que lo que se tiene que hacer es invertir una de las fases, ¿no? Vamos a empezar desde este punto. No sé por qué no me está dibujando. Qué raro. Por alguna razón no me está dibujando. Ahora sí. El del medio lo vamos a poner con este. Y el último con el último. Bien. Bien, entonces ya vemos, lo que tenemos que hacer es cambiar de sentido. La salida de este lo vamos a volver 1 por 3, vamos a cambiar. Entonces este le vamos a cambiar, en vez que vuelva al 1, lo vamos a hacer que vaya al 2. Perdón, al 3. Listo. El del medio se mantiene. Y el último va a ir al primero. Bien. Ahí tenemos la inversión de giro. ¿Qué nos falta? Estrella triángulo. Para la estrella triángulo, este contactor de acá va a ser nuestro contactor delta y nuestro contactor estrella va a ser este de acá. Lo vamos a numerar esta vez así. La anterior vez lo hicimos al revés, eso no importa. Pero lo que importa es esto. Entonces vamos a cablear.
Si tienen alguna duda, por favor, mientras estoy realizando, dibujando el esquema, me preguntan, por favor, si cómo hizo eso, cómo se hace lo otro. Sáquense las dudas, por favor. Me interrumpen, no hay problema. Adelante, Choque. Profe, buenas noches. Una consulta, profe. A la salida del disyuntor, en la salida 2 puede conectarlo igual a la entrada 5, ¿no? Del contactor. ¿Perdón? En la salida del disyuntor, profe, en la salida 2 puede conectarlo al contactor en la entrada 5. A ver si le entiendo. El disyuntor. Estamos hablando de De la este salida 2. elemento, ¿cierto? Sí, de la salida Aquí. 2. Ya. Eso porque en otra clase nos hizo conectar al 5, a la entrada 5 del contactor. ¿Se A la podría entrada hacer de 5. otra manera? Precisamente, se puede, como están viendo acá, no importa la inversión de giro, cuál es el significado, hay que mantener la secuencia para que el sentido de giro sea el mismo. ¿No se acuerdan de la secuencia L1, L2, L3? Y que vuelve a L1, podemos hacer L2, L3, L1 y va a seguir girando en sentido horario. El sentido de giro sucede cuando se cambia la secuencia. ¿Y cuando se cambia la secuencia? Cuando se intercambia cualquiera de las fases. En este caso, a mí no me interesa cómo lo estoy cableando. Lo que me interesa es en el resultado. Por ejemplo, fíjese L1. L1 me alimenta este contactor, pero yo le hago una derivación y vengo a este lado y lo pongo también en 1. ¿De dónde, qué es lo que sale de esta parte del contactor a la salida? Para que cambie el giro, en este caso estoy intercambiando 1 por 3. O sea, entre 3 y 1 tengo que cablear. Podría haber hecho lo opuesto, hacer un intercambio entre 2 y 3. O hacer un intercambio entre 1 y 1 y 2, ¿no? Entre la fase 1 y la fase 2. No importa. Lo que importa es que se intercambie cualquiera de las fases. No sé si eso responde a su pregunta. Yo solamente necesito cambiar cualquiera de las fases. En el anterior vez hicimos, mantuvimos, si no me equivoco, la línea 1 o la línea 3. No me recuerdo bien cómo era el circuito, pero la idea es esa, simplemente cambiar fases. En este caso estamos cambiando la línea 1 por la línea 3, porque fíjense, esta está viniendo por acá y se está volviendo la 3. La del medio se mantiene y la 3 ahora es la 1. Si yo hubiera conectado esta línea aquí al tercero y hubiera querido mantener ese orden de cambiar la 1 por la 3, fíjense cómo lo hubiera hecho. Yo hubiera cableado de aquí hasta el 5, como dice, y del 6 hubiera tenido que haber conectado en este punto, ya no acá. ¿Se da cuenta? Entonces es indistinto. Lo único que tiene que considerar o saber es que hay que intercambiar fases para poder obtener una inversión de giro. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ok. Bien, continuamos con el cableado. Entonces ahora me voy a cablear este. Bien. Ahora aquí le voy a hacer como dice, el puente del que les hablaba. Este es el contactor para la conexión estrella. Lo estoy haciendo al revés para que vean, o sea, no estoy siguiendo la misma secuencia o el mismo orden de la anterior vez, para que vean que se puede hacer indistintamente, no importa. Lo que pasa es que tienen que saber exactamente cuál es cuál, identificarlo. Por esa razón lo estoy intercambiando ahora, para que vean que igual funciona. Solamente conociendo la forma en cómo funcionan es suficiente. Entonces aquí me voy a cablear para este de aquí.
Bien. Listo. Hasta este punto, ¿alguna duda de lo que hemos hecho? Estamos fusionando inversión de giro con arranque estrella triángulo, por si acaso. Pero esta es la parte de potencia. La parte de control se nos complicaría porque tendríamos que hacer habría muchos relés o bobinas que habría que energizar y alternar en una secuencia ordenada, siguiendo la lógica cableada. Pero lo vamos a simplificar con el uso de un PLC. ¿Alguien tenía algún comentario? ¿Alguien comentó algo? Estoy pidiendo verlo. Bien, lo siguiente que hay que hacer es nombrar los elementos, ¿no? Pero eso se hace a medida que se tiene un control directo de todo el cableado que se va a hacer. En este caso le vamos a dar unos nombres genéricos. Vamos a empezar con este, que va a ser un Q1. A este le voy a llamar un KM1. A este de aquí le voy a llamar KM2. A este le voy a llamar KM3. A este le voy a llamar, KM4. A este le voy a llamar F1. Y al motor, vamos a llamar un motor 1. Bien. Con eso terminamos la parte de potencia. No, nos faltaba un detalle más. Vamos a cablear la línea de tierra. Perfecto. Ahora sí, estaría cableado correctamente. Bien, ahora nos vamos a ir con la parte de control. La diferencia es que esta vez la parte de control la vamos a hacer con PLC. Hasta aquí lo voy a guardar. No vaya a ser que se me borre. Les voy a poner ese nombre, le voy a poner save. Listo. Ok. Ahora se viene lo interesante. Vamos a esta parte que es 1.0, que es digital. En este caso vamos a seleccionar un PLC. Este no, vamos a hacer uno más. Un micro PLC. Este es un micro PLC de la marca Siemens. La razón por qué es un micro PLC, porque en realidad le dicen PLC o micro PLC porque es como un relé programable. Se hace una programación, pero no es tan complejo como un PLC de tipo industrial, que tienen módulos para entradas y salidas. En este caso, este tipo de PLCs son más complejos y su programación requiere un nivel hasta incluso de programación. En este caso vamos a ver un micro PLC para después, más adelante, espero en Automatismos 2 les puedan llevar hasta uso de PLCs de tipo industrial con entradas analógicas, entradas digitales. En este caso, este pequeño PLC tiene entradas digitales. No sé cómo está en electrónica, jóvenes. Quisiera, por favor, un poco de información. ¿Han visto ya con puertas lógicas? Con puertas AND, OR, NAND, NOR, yes, no. ¿Saben algo de las compuertas lógicas? Nada, profe. Números binarios. Recién estamos empezando. No, Todavía no ingeniero. hay Siguen en el diodo. Seguimos tutti, bro. Recién vamos a avanzar electrónica ahí. A la mierda. Entonces voy a tener que pasarles electrónica más a mí que les enseño esto.
Todo lo que sirva y sea complementario, por favor, ingeniero. Ya, se los voy a pasar, o sea, para cuando vean cuando les toque eso en electrónica ya lo sepan. Así que, bueno, haremos lo que se pueda. Bien, les voy a hablar sobre entradas lógicas. Ustedes saben que los números en electrónica, los números binarios en electrónica digital solamente se consideran unos y ceros. No existe otro valor. Pero a nivel electrónico, a nivel de tensión y corriente, estos tienen un valor. Las corrientes están en los valores o en el orden de los miliamperes y la tensión en el orden de voltios, ¿no? Entre 0.7 voltios, por ejemplo, es el punto de ruptura de un diodo. 5 voltios se considera un 1 lógico. Menos de 3 voltios o 2 voltios se considera 0 lógico. En algunos casos, dependiendo del diodo, 0, por debajo de 0.7 recién es un 0 lógico. Y por 0 lógico, ¿qué quiere decir? Que ese nivel de tensión significa en electrónica digital un 0, y ese nivel de tensión de 5 voltios significa en electrónica digital un 1. Ustedes saben, en digital todo es unos o cero. No existe un maricón en medio, ¿no? O es 1 o es 0. No hay intermedios. En ese sentido, los PLC trabajan con ese tipo de señales. Entradas digitales que vienen a ser en esta imagen. Voy a acercar un poco para que lo vean más grande el PLC. ¿Se ve bien ahí? Sí, ingeniero, se ve bien. Se ve. Bien. Aquí ven en esta parte superior, el PLC tiene un P1, P2, que es la alimentación digital del PLC. Luego tienen 4 entradas digitales, que es I1, I2, I3 y 4. Por entrada digital, ¿qué quiere decir? Son un nivel de tensión en corriente continua. Ese es otro detalle que quería decirles, que en electrónica digital todo hablamos en corriente continua. Un 0 lógico es 0 voltios o 0 hasta 0.7 voltios o en algunos casos 1.2 voltios de continua, ¿no? Y en el caso de la corriente estamos hablando de miliamperes, pero en corriente continua. Acá cuando vemos que alimentamos I1, I2 y 3 van a ser alimentadas con tensión en corriente continua. Dependiendo del PLC o la aplicación que se quiera, puede ser 12 o 24 voltios. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego aquí en esta pantallita es donde con estos botones se hace una programación. También se puede cargar por medio de una computadora, se puede hacer la programación en un ordenador con el programa, el software de Siemens que se llama Logos, con su programación. Hay varias formas de programar, ¿no? Una es en el lenguaje escalera, hay otro que es por bloques, y otro el GraphSet, y el otro que es el que vamos a utilizar. Se puede programar en la pantalla mismo con estos botones. Un PLC tiene una dirección MAC, se puede tener una IP, que es la forma en que se comunican. Pueden haber comunicación con la PC, con cable serial o por IP. La IP es un protocolo de internet que se le asigna al dispositivo para que se pueda manipular por medio de la red. Bueno, esas son las entradas, ¿no? Ya les dije, manejan entradas digitales, unos o ceros. Ya vamos a ver exactamente cómo funciona eso a medida que armemos el circuito o cuando lo pongamos en marcha. Luego ven esto que a la salida, es decir, abajo del PLC, vemos que este PLC tiene 4 salidas relé, ¿sí? 4 salidas digitales. Ven estos dos puntitos que dice 1, 2, Q1, ¿no? Q1 es la salida. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y como ven, es como una conexión, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Como un pulsador. Un contacto, exactamente. Un contacto abierto.
o lo que nosotros conocemos como normalmente abierto, ¿no? De acuerdo a la programación que tenga el PLC, estas salidas van a abrirse y cerrarse en función de la programación. Es decir, todo lo que vimos antes con lógica cableada se puede programar de tal modo que solo la salida es lo que nos interesa. A la salida que vamos a conectar el nivel de tensión que querramos introducir y a la salida lo que querramos conectar. Por ejemplo, para esto, aquí en estas 4 salidas vamos a conectar las bobinas de los 4 contactores que tenemos aquí. Y se va a simplificar bastante la parte de control de este sistema. Porque si lo hiciéramos con lógica cableada, esto sería un tremendo tablero. En cambio, con un PLC se va a reducir todo y va a ser mucho más sencillo la programación y la pensada para hacer. Obviamente que para saber hacer esto necesitan conocer un poco de electrónica, saber con puertas lógicas, saber qué es entrada digital, salida digital, entrada analógica, números binarios, más que todo electrónica, ¿no? Corriente continua. Como ven, la electrónica se complementa con la electricidad para hacer mejor o más eficiente los circuitos. Más adelante verán, tal vez en automatismos 2, lamentablemente no se las doy yo esa materia, arrancadores suaves o variadores de frecuencia que pueden hacer que el motor funcione de una forma más precisa. Se puede variar su velocidad de arranque, todo con electrónica de potencia, ¿no? Electrónica de potencia es otra área, igual, una materia completa para poder analizar, ¿no? Con tiristores, bueno, estoy hablando más complejo que no creo que vayan a llegar a ese nivel, pero me conformo con que ustedes sepan manipular o programar o entender cómo funciona este circuito con este elemento. Muy bien. Perdón. Yo tal vez pueda más adelante, no sé si este semestre, pero voy a tratar de enseñarles a usar también el otro micro PLC, que es Moeller, que es el Logos Allen Bradley, no es Allen Bradley. No me recuerdo el nombre del PLC que utilizamos. Pero es uno parecido, muy parecido a este, ¿no? Solo es que este es un fabricante Siemens y el otro es de Moeller. Bien, en fin, hasta ahí espero que haya quedado claro algo sobre el PLC. Ahora lo quiero es cablear, alimentar este PLC. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero, ustedes saben que estas bobinas de estos contactores se alimentan con corriente alterna. Y ya les había dicho que las salidas del PLC tienen que manipular, no son como conmutadores, solamente abren y cierran contactos. Entonces lo que vamos a hacer es energizar estos valores o estas entradas 1, 1, 1, 1 de las salidas Q con tensión alterna, que es lo que en realidad me va a hacer funcionar las bobinas de estos contactores. Entonces vamos a realizar ese cableado. Primero necesitamos una línea y un neutro. Vamos a ir con la línea. Se la voy a poner acá para que quede a la misma altura. Y vamos a necesitar un neutro. Ahora sí necesitamos un neutro. No, perdón. Vamos a ponerlo más ahí. Una línea y un neutro. Para proteger cualquier cosa vamos a utilizar una protección, un disyuntor magnetotérmico bipolar. Entonces nos vamos a las protecciones. Nos vamos ¿no? Interruptor magnetotérmico bipolar. Entonces ya tenemos eso. Vamos a
colocar de una vez nuestras bobinas del relé, de los contactores, y se lo vamos a poner en este punto. Voy a dar un zoom menos, está muy grande. Bien, vamos a poner una ahí, otra ahí, otra ahí y otra ahí. Listo. Ingeniero, en dirección al 2 de los cubos, ¿no? A la salida de los Exacto. cubos. Sí, en dirección al 2. Bien, otra cosa que vamos a utilizar, el relé térmico, por ejemplo, en este caso, ¿se acuerdan que nos activaba algo en la lógica cableada? En este caso, tiene que formar o hacer una acción. Voy a utilizar el contacto normalmente abierto para hacer una luz o un indicador piloto que me muestre un fallo en caso de que ese relé térmico sea activado. Pero antes quiero alimentar con línea todo esto. Línea, ahí. Hasta aquí lo voy a hacer. Y lo voy a poner ahí. Luego este, 1, 1, 1. Entonces, de esta forma estoy energizando con línea al punto número 1, y de ahí cuando esto se cierre, ¿qué va a hacer? Me va a conectar la bobina. Bien, entonces, ¿qué me faltaría? El neutro. Entonces, el neutro lo voy a cablear también. Fíjense que acá no lo había cableado. Esto, neutro, cableo con neutro. Vamos con el neutro hasta aquí más o menos. Muy bien. Entonces este neutro me voy a ir hasta aquí y listo. Con eso cerramos bien el circuito. Bien, hasta aquí se entiende, ¿no? Lo único que estoy haciendo es poner la línea y neutro a estos puntos, ¿no? A la salida del PLC. Entran 220, cierra, continúa. Cuando esto se cierra, entonces me activa esta bobina que con el neutro ya puede ser energizada. Básicamente eso es el circuito, ¿no? ¿Se acuerdan que toda la lógica cableada era para energizar estas bobinas? Pues bien, aquí el PLC lo va a hacer todo eso de acuerdo a la programación y va a activar y desactivar esta bobina en función de lo que necesitamos, ¿no? Como les decía, aquí voy a poner una luz piloto. Están los indicadores. Aquí está. Voy a poner una luz piloto en este punto.
Entonces, sí. Bueno, puede ser eso, directamente le ponemos un nombre, lo podemos cambiar esto por 24 voltios y lo visualizamos. Bien, solamente es una definición, pero en realidad el decimos lo toma como corriente continua, ¿no? Una fuente continua. Bien, físicamente este es un equipo al cual se le alimenta con corriente alterna y luego convierte a corriente continua, ¿no? O sea, una fuente. Esa tensión es lo que vamos a energizar a las entradas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que energizar es el positivo y negativo propiamente dicho del PLC. Este es un equipo electrónico, funciona con corriente continua. Entonces, lo que vamos a hacer es cablearlo para eso. Entonces nos vamos ahora a cables. Ya no vamos a utilizar estos que son de corriente alterna, vamos a usar el rojo que es de cable positivo. Lo voy a poner ahí y me voy a llevar hasta I4 más o menos, que es el que vamos a utilizar. Pero como vamos a utilizar más elementos, lo voy a alargar más. Ya vamos a ver por qué. A ver si me un poco más arriba. Ingeniero, se le escucha feo, disculpe, está entrecortado. ¿Será que puede volver a repetir, ingeniero? No se le escuchó. Ahora, ¿mejora? ¿Perdón? Ahora, ¿me escuchan bien? Sí, Ahora sí. ingeniero, ¿puede repetir lo que Ahora sí, explicó ingeniero, hace se rato? escucha. Bien, les decía que tal vez tenga que modificar un poco porque aquí voy a poner lo que generalmente utilizamos, que es una llave selectora de 2 posiciones. Estamos utilizando acá un cable de corriente continua, el negativo. Vamos a alimentar P1 y P2, que es la alimentación del PLC. Pero esto mismo nos va a servir para la alimentación o las entradas digitales I1, I2 y 3. Entonces tenemos que cablear esto así. Ahí el P2 con el negativo. Y el P1 con positivo. Bien. Ahora necesitamos tener 3 entradas digitales. En realidad necesitamos 2 que son para las posiciones de el sentido de giro. Cada contactor que vamos a utilizar para un sentido de horario o antihorario lo vamos a hacer con una llave selectora. Lo vamos a colocar aquí. Llave selectora de 2 posiciones. Como verán, me quedó un poco chico. Lo vamos a elevar esto. Voy a rehacer esta parte porque no me quedó como esperaba. Cable rojo. Ahora sí. Voy a utilizar este que dice que pasa por posición 0. Voy a poner aquí más o menos.
Ahí. Es una llave selectora. No sé si han visto esas llaves que tienen una posición 0 y giran a la izquierda y es, o sea, conmuta, como un conmutador, ¿no? Giran a la izquierda, hacen un contacto, giran a la derecha, gira otro contacto y tiene una posición central. Podría haber utilizado 2 llaves, pero físicamente vamos a utilizar una llave selectora de este tipo, ¿no? 1 y 2. Entonces, lo que voy a hacer es cablear a eso. Este de acá se va a cablear con este. Y esta entrada I1, perdón, esta posición voy a poner en I1 y esta de acá en I2. Si se aprecia bien. Y voy a utilizar una entrada digital más para el relé térmico. En este caso voy a utilizar el contacto o el auxiliar normalmente cerrado para indicar la falla del contactor, perdón, del relé térmico. Listo. Eso se debe hacer entrar por la entrada digital I3. Listo. Hasta ahí lo voy a guardar. Bien. De esa forma cableamos el PLC. Todavía queda la programación del PLC. En este caso no sé si nos vaya a dar para que le entiendan eso más, sería muy pesado. Por ahora quiero que me investiguen a modo de práctica qué es el PLC. Van a ver que es como un computador al final. De hecho, eso viene su nombre en inglés, controlador lógico programable, ¿no? Programmable Logic Controller. Básicamente, como les expliqué antes, tiene unas entradas digitales y unas salidas, ¿no? Salida tipo relé, que lo único que hace es cerrar un contacto para que nosotros podamos energizar, ¿no? Como verán, no es esta alimentación en corriente continua lo que sale, sino lo que viene acá en corriente alterna, pero se activa en función de las entradas y la programación que tenga el PLC. Hasta aquí quisiera que me den su perspectiva. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les repita algo? Una consultita con la llave accionadora, ingeniero. ¿Sí? Buscando, dañineando, bueno, un poquito el programa, me topé con esa herramienta. Y investigando un poquito, tenía entendido que con clic izquierdo accionaba el contacto 1 y con clic derecho accionaba el contacto 2. Ya. ¿Estoy mal? Disculpe. No, es correcto. De hecho, se puede incluso hacer vamos a poner una simulación. Como verán, acá no hay ninguna posición. ¿Ves? Si hago un clic izquierdo, lo único que hace es conmutar desde la posición 0 a la posición 2. El común es el 1, ¿no? Tenemos para la posición 2. Si hacemos clic, solamente hacemos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos utilizar la otra función? Como dice, con el clic derecho. Perdón, esta función me está... Y junto con ese problema también me topé que con el clic derecho no la podíamos... No acciona el 3. Cierto. Vamos a ver qué podríamos hacer. A ver aquí. A ver, algo se tiene que hacer. Ok. Lo estamos viendo en sus propiedades justamente. Ya están las 3 posiciones están habilitadas. No hay más función acá.
que se puede hacer. Lo vamos a ver. De todos modos, si hubiera que utilizar, vamos a tener que utilizar uno de estos. De este tipo. Vamos a tener que utilizar dos de estos para hacer la misma función, ¿no? Y a uno le vamos a llamar 1 y otro la posición 2. No me gusta mucho cómo funciona. Preferiría hacerlo porque físicamente esto es lo que se va a utilizar. Le voy a buscar la solución a eso, no se preocupen. Si hubiera que cambiarlo, lo vamos a modificar por esa otra opción, ¿no? Pero sí, más bien que me aclaró eso. O sea, yo tenía entendido que sí, tal vez en la otra versión es la que funciona con el clic derecho. A ver, nuevamente. No me conmuta al otro lado. Bien, ya verificaré cómo se hace. No importa. Pero la idea es esa. Como verán, ahora que le damos la simulación, incluso acá encima me muestra como si estuviera encendido. Esta es la interfaz que le muestra el PLC cuando está en ejecución, cuando está corriendo. Si se dan cuenta, acá dice run, quiere decir en inglés run significa correr, pero en este caso la traducción apropiada sería ejecutándose. Como verán, en este preciso instante tenemos activado el 3. ¿Por qué? Porque es un contacto normalmente cerrado. Bien, entonces tenemos esa señal constantemente activada. Entonces esa entrada va a estar activada. Y eso es lo que vamos a utilizar en una programación cuando se corte, por ejemplo, porque yo desactivo esto, el relé técnico, perdón, aquí no se activó porque no le puse su debida numeración. Vimos que este es F1, este también tiene que ser F1 porque es el mismo equipo, ¿no? Ahora si le damos simular, fíjense, se abre y cambia, ¿no? Fíjense, la posición 3, la entrada cambia. Ahora lo que me parece raro es por qué no se está iluminando la... No está energizado, por si acaso, no el termomagnético. Exacto, gracias por la observación. Eso es lo que faltaba. Entonces ahora sí, ¿no? Cuando tenemos energizado este disyuntor, ahora sí podemos ver que ha sucedido un fallo. Pero obviamente ahorita estamos haciendo unas pruebas básicas, no está corriendo ningún programa en el contactor, pero en el PLC, y por eso no está activándose. Tampoco hay otra observación, acá tenemos que numerar o nombrar correctamente las bobinas. Eso se lo podemos hacer ahora mismo. El primero le vamos a llamar, vamos a hacer en la misma secuencia, vamos a ponerle KM1. A este le vamos a poner KM2. Este KM3. Y este KM4. Hasta ahí lo voy a guardar. Bien, con eso tendríamos lo necesario para la programación. La siguiente semana les voy a enseñar cómo programar este PLC en modo, de una forma electrónica. No sé si el decimo me va a permitir hacer una programación en forma eléctrica, es decir, en lenguaje escalera. Creo que el Logos solamente me permite el lenguaje Logos, que utiliza una lógica más desde el punto de vista de electrónica, es decir, utiliza compuertas AND, NAND, OR, y las compuertas YES y NO. Voy a hacerle, como les digo, la programación para este circuito. Vamos a hacer funcionar arranque estrella triángulo con inversión de giro con esta simple
configuración. Si se dan cuenta, esta parte de control es mucho más sencilla que la que hubiéramos tenido que montar si hubiéramos hecho lógica cableada. Lo único que difiere es este pequeño elemento electrónico, una pequeña computadorita que va a pensar, se le va a programar todo. Incluso, ¿se acuerdan que para hacer la inversión de giro, perdón, el cambio de estrella a triángulo, había que hacer con un temporizador, ¿no? En este caso, el temporizador va a ser el propio PLC. No vamos a necesitar o recurrir a un temporizador independiente para esta función. Todo lo va a hacer la programación del PLC. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Lo quieren que repita? No, ingeniero, todo claro. Bien, les sugiero que lo vayan haciendo este mismo circuito en sus casas, lo que tienen sus PC. Tienen acá ya la figura. Pueden sacarla de acá, de lo que estén grabando, y háganlo, por favor. Y ya la siguiente clase lo continuamos y les voy a explicar bien cómo funciona. Ahí vamos a tener que aprender un poco de electrónica. A ver si les puedo poner algo de teoría sobre eso para que les quede más claro. ¿Alguien levantó la mano? Obando. Adelante. Obando, levantó la mano. Dice que se equivocó. Ok. ¿Alguien más que haya levantado la mano? González. Choque. Adelante, por favor. Fue una consulta, la conexión de estrella también se puede hacer después de la salida de relé. A ver si le dejo entender. ¿Me puede repetir? No le comprendí su pregunta. Para hacer la conexión a estrella, profe, ¿se puede realizar igual después? ¿Se puede conectar después del relé térmico? No es apropiado. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo como una conexión sin protección. No involucraría mucho a la protección del motor. Esto nos interesa que esté después de estos contactores, que son los que me van a energizar en sí el motor. Pero puede haber una sobrecarga, entonces el corte va a ser después de esto. Físicamente se podría, pero yo prefiero en esta configuración que ven. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando se alimenta aquí, esto va a estar sin protección, va a estar directamente del contactor, ya tenemos la protección del disyuntor. Podríamos hacerla antes, ¿sí? Porque físicamente acuérdense que este contactor con este relé están unidos, ¿no? Directamente. Podríamos hacerla antes. De hecho, sí, es lo más correcto. Esto antes. Ahorita lo estoy viendo bien porque el contactor va junto con el relé térmico, ¿no? No van separados. ¿Cómo le va a hacer la derivación esta que está viendo? No es correcta su apreciación. Esto va antes. Antes le peleé en el diseño. Así que eso, háganlo, por favor. Modifiquen esta parte que está mal. Ahorita lo estoy viendo bien. Gracias por su observación, compañero. Lo vamos a modificar. Para la siguiente clase esto yo lo voy a cambiar y lo voy a dejar esto más directo después del relé térmico. ¿Alguna otra observación? Se me haya pasado. Nada. Bueno, a este le vamos a poner un Q2 para que sea mejor. H1 ya. De hecho, electrónica analógica. Ya, me hacen recuerdo, por favor, mañana
pásenme un mensaje por el grupo, por favor, para que mañana de que tenga tiempo les busque algún material sobre electrónica analógica, más propiamente sobre las compuertas, que es lo que me interesa que sepan. Luego les preparé yo algo de material para que vayan estudiando, para que no estén perdidos en la parte de programación del PLC. Eso les encargo. Más o menos a las 7:30, 8 de la noche, que es la hora que ya voy a estar en mi casa libre y puedo darles puedo ir buscando material para pasarles. Bien, quiero pasar a la, ¿qué se llama esto? A la lista de asistencia. ¿No? Positivo. Ya, voy a ir llamando lista de acuerdo a lo que han ido asistiendo, por favor. Si tienen alguna observación o algo, me lo escriben en el chat. Voy a llamar uno por uno en el orden alfabético, y si no han asistido a las últimas 2 clases, los voy a saltar. Y obviamente al final, cuando termine, si alguien está entrando por primera vez, me habla, por favor, para que lo registre. ¿Está bien? Bien, hoy es 14. Este es como es la lista de inglés. Lo voy a poner hoy en el 14, y en la lista de automatismo, que es una lista exactamente igual, la fecha va a ser 15 de julio, y les voy a poner la misma columna, en el mismo orden que está para los de automatismo. Bien, voy a llamar lista, por favor. Si no está, no responde en 5 segundos que le espere, voy a saltar al siguiente, y al final me vuelven a contactar para que ponga asistencia a los que no hayan podido responder, o si no lo pusieron en el chat. Bien, pero eso a medida que vaya llamando. Soto, Alba Montaño, ¿está presente? Sí, pero sigue. Ok. Alpire ya dijo presente, ok. Antesana. Presente, ingeniero. Ok. Presente. Se nos paso a estos dos. Arroyo. Arroyo Paraba.